Amén. A los que están lejitos ahí, a los lejos, que Dios les bendiga. Amén. Gracias al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Amén. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Amén. Alabados al Señor para recibir las bendiciones de Dios. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a nuestros hermanos que nos sintonizan también. Que Dios les bendiga mucho. Gracias al Señor. Esperamos también ser de bendición para todos y cada uno de ellos. Y vamos a ver nuestras Biblias en la Epístola a los Romanos. Amén. Capítulo 12. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Romanos capítulo 12. Amén. Verso 9 y 10. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Nos ponemos de pie. Amén. Los niños nos ponemos de pie. Todos vamos a reverenciar la palabra del Señor. Ayúdenle a buscar los textos de repente también para que puedan encontrar Romanos capítulo 12. Para todos poder participar también de la lectura bíblica. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 12 de la Epístola a los Romanos, verso 9, verso 10, estos dos versos, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor dice así: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amén. Gracias al Señor. Vamos a hablar el día de hoy sobre el tema el amor sincero. Amén. Gracias al Señor. Vamos a orar todos juntos. Cerramos nuestros ojos. Todos cerramos nuestros ojos. Todos. Todos cerramos nuestros ojos. Vamos a orar al Señor. Por un momentito cerramos nuestros ojitos. No se distraigan con nada. Cerramos todos nuestros ojitos. Vamos a orar. Amén. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor. Agradezca al Señor. Alabado sea el Señor. Agradezca al Señor. Agradezca al Señor por un momento. Gracias. Gracias por darme este día, Señor, de vida que me has dado. Gracias por darme la oportunidad de poder estar juntos con toda mi familia. Por tener, Señor, la fuerza para poder alabarte, para poder buscarte. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Porque nos has dado, Señor amado, vida en medio de tanta mortandad espiritual, Señor, y física también. Gracias por todas tus misericordias. Gracias por todas tus bondades infinitas, inmerecidas. Gracias por tu grande amor, Señor, por tu dulce amor para con nosotros. Destruidos y amargados como estábamos, tu amor infinito, Señor, fortaleció y edificó nuestras vidas. Te pedimos, Señor amado, ahora, que ese amor, Señor, que perdona y cubre multitud de pecados ahora, Señor, sea manifiesto en todos aquellos que escuchan tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios mío, que extiendas tu misericordia con lazos de amor, Señor. Transforme los corazones, convenza las mentes, Señor, limpies el entendimiento, Señor amado, y conviertas a ti el corazón no arrepentido, Señor, los que nos sintonizan, y aquellos, Señor amado, que aún no han recibido tu palabra, que necesitan la paz en sus corazones. Señor, glorifícate en el nombre de Jesús, sacando todo poder de las tinieblas, toda obra del enemigo, Señor. Glorifícate, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Atamos todo poder de las tinieblas, Señor. Reprendemos todo espíritu de enfermedad, todo espíritu, Señor amado, de opresión, toda obra del enemigo, Señor, de indiferencia. Señor, que tu palabra haga la obra en los corazones. En
y las mentes, Señor amado, cautivas. Desata, Señor amado, toda ligadura. Señor amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Para la gloria de tu nombre. E inunda los corazones con tu dulce amor, Señor. Con tu amor que sobrepasa todo entendimiento. Para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Toma asiento alabando al Señor, hermano. Aleluya. Toma asiento alabando al Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Amén. Tomen asiento. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Usted se puede preguntar por qué el título, el amor sin fingimiento. Pero si el amor cuando es sincero no tiene por qué fingirse, ¿no? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Es que lo que pasa es que vivimos en un mundo tan superficial que todo es de igual manera, también superficial. Y todo lo que vemos en el mundo es no solamente superficial, sino también pasajero y no es profundo. En muchas de las cosas que nosotros vemos no hay tampoco en lo que nosotros podemos definir como algo concreto, porque todo, en la gran mayoría de casos, es de una manera sin sustancia, sin esencia. Alabado sea el Señor. Y en muchas personas, en su transcurrir, en su vida, las cosas las hacen, por así decirlo, sin ver la profundidad del por qué hacen las cosas. La gente hoy vive porque tiene que vivir. Existe, en otras palabras. Pero dentro de todas las cosas que nosotros vemos, hay algo que define el hacer de las personas. Cuando las personas hacen algo con amor, las cosas son distintas. Cuando las personas hacen las cosas por el simplemente hecho de hacerlo porque es su responsabilidad o su deber, no hay nada diferente ni nada edificante. Por el contrario, es agobiante, estresante y en muchos casos también se vuelve hasta frustrante, hermano. Se vuelve una actividad frustrada. ¿Por qué? Porque no le encuentran la esencia de lo que están haciendo. Vemos un montón de personas que se dedican a un montón de profesiones, digámoslo así, porque no les quedó otra manera. Todos los que muchas veces sabemos y entendemos, tenemos una preferencia desde que pues somos niños, ¿no? En el colegio nosotros vemos que, por así decirlo, a los niños le dicen, ¿tú qué quieres ser de grande? Todos dicen, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía. Unos un poquito más, que se van un poquito más allá, y dicen, yo quiero ser astronauta. Tremendo, ¿no? Yo quiero ser un investigador, un científico. Uno dice, yo quiero tener un barco y navegar por todos los mares. Bueno, son las cosas que los niños, en su tierno sentir, aman. ¿Por qué? Porque se identifican con eso. Otros dicen, yo quiero ser mecánico porque me gustan los carritos. Yo quiero ser piloto de carrera porque me gustan los carritos. ¿Por qué? Porque eso es lo que aman. Y muchos, con el pasar del tiempo, logran hacer lo que aman. ¿Por qué? Porque las posibilidades se lo permiten, la capacidad también se lo permite, y logran alcanzar sus sueños de niños, ¿no? Y terminan haciendo lo que aman hacer. Y lo hacen bien. Pero hay otros que lamentablemente, porque las circunstancias no se lo permiten, y porque tampoco la capacidad no se lo permite, no pueden hacer lo que sus sueños de niño les empujaban a hacer, o lo que amaban hacer. A la voz del Señor. Y solamente se conformaron con lo que pudieron alcanzar a hacer para poder subsistir, para poder vivir, para poder ganarse el pan diario. Pero muchas de las personas que hacen ese tipo de cosas no aman hacerlo. A la voz del Señor. Unos están encerrados en una oficina, sentados 8 horas al día, algunos de repente 5 horas al día, otros hasta 12 horas al día, encerrados en una oficina para recibir el dinero que ni siquiera remunera el trabajo que tienen, porque lamentablemente no es lo que quisieron hacer, y lo hacen obligados. No lo hacen porque quisieran hacerlo, lo hacen obligados. A la voz del Señor.
Hay personas que nunca quisieron meterse en un hospital a trabajar, pero se les presentó la oportunidad y trabajó en eso. Hay otros que están enseñando niños. Nunca quisieron enseñar niños, pero bueno, les salió eso porque se les presentó la oportunidad. Otros que trabajan de repente de ayudantes de alguna profesión, pero no es porque hayan querido ser ayudantes. Y lo hacen simplemente por el simple hecho de que tienen que hacer algo, porque si no, no pueden vivir de eso, pero no aman hacerlo. Alabamos al Señor. Nosotros siempre decimos, busca una carrera, algo que te nazca hacerlo, que tenga las condiciones para hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando uno hace las cosas a gusto, feliz, lo hace bien. Alabamos al Señor. Y eso pasa en la mayoría de casos, ¿no? Porque es lindo hacer lo que a uno le gusta hacer. Pero la gran mayoría lo hace porque, bueno, simplemente no le toca otra manera de sobrevivir. Ahí viene donde justamente pasa la frustración, por así decirlo, la incomodidad de hacer algo que no te gusta. En el Evangelio pasa lo mismo. Nosotros vivimos un Evangelio en el que nosotros hacemos lo que hacemos porque amamos a Dios. No nos inculcaron, de repente no nos obligaron, sino que simplemente decidimos, porque un día nos confrontamos con la palabra, y la palabra Dios nos confrontó, nos mostró nuestra condición, y decidimos recibir el amor de Dios. Y como decidimos recibir el amor de Dios, lo que en nosotros nació fue un sentimiento de afecto para aquel que nos perdonó, para aquel que nos salvó, para aquel que nos dio la vida. Y ahora la cosa que hacemos, la hacemos porque sentimos agradecimiento y amor a Dios. No hacemos la cosa solamente porque queremos, sino porque sentimos agradecimiento y por amor y en agradecimiento servimos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Alabamos al Señor. Esa es la gran diferencia. Porque hay muchos que justamente van a la iglesia por temor, porque no quieren irse al infierno, o porque muchas veces saben que es bueno ir, pero no porque amen hacerlo. Alabamos al Señor. Y ahí es donde viene el conflicto. Porque muchas personas quisieran poder hacer más cosas en el Señor, pero no les nace, porque no lo sienten, porque no lo tienen en su corazón hacerlo, porque hay algo, una barrera que no les deja pasar y avanzar al siguiente paso. Sea de repente porque en su vida hubo convicciones de otra religión que le impiden poder sentir a Dios como quisieran, porque tienen la tendencia de la creencia antigua a la cual no han renunciado, o porque sienten limitaciones en su fe, o porque de repente sienten que Dios no los va a perdonar, porque son muchas cosas que a veces uno hace sin conocer a Dios o conociendo a Dios, que termina marcando tu conciencia y no te deja servir a Dios. Pero Dios lo que quiere y lo que nos regala a nosotros es la oportunidad de poder sobreponernos a cualquier condición y poder acercarnos a Dios con libertad a través de Jesucristo, para que cualquiera que sea el prejuicio, cualquiera que sea la actitud que nosotros podamos tener con respecto a la cristiandad y al amor a Dios, y cualquiera que sea la creencia que podamos tener, podamos dejarlo a un lado y aceptar a Cristo en el corazón. Es algo que nosotros decidimos, no que Dios nos obliga, es algo que nosotros decidimos. Porque si no, simplemente vamos a ser cristianos que estemos asistiendo, participando, pero no viviendo la cristiandad. A la voz del Señor. Gloria a Dios. Por eso es que hay mucho amor que es fingido. Hay mucho amor que es, digámoslo así, superficial. Y hay muchas congregaciones que se llenan de hermanos emocionados, pero no transformados por el poder de Dios. Hay muchas congregaciones que se llenan de hermanos, por así decirlo, conscientes, pero desconociendo la presencia de Dios. Y digo conscientes de que hay que buscar de Dios, pero desconociendo al Dios que hay que buscar. A la voz del Señor. Y ese es el gran problema en las iglesias y ese es el gran problema de ahora. Pero no solamente eso, también es en la vida cristiana, sino también en las cosas que nosotros hacemos.
Pero la cosa que nosotros hacemos y entendemos por la palabra, que las cosas que nosotros vemos en lo físico tienen un resultado y tienen un inicio espiritual. Si nosotros sentimos hacer algo y lo hacemos porque amamos hacerlo en las cosas de Dios, es porque tenemos al Dios de amor en nuestro corazón. La Biblia dice que Dios es amor. Amén. Y todo aquel que tiene al Dios de amor en su corazón nunca hará nada que no esté lejos de los parámetros del amor. Todo aquel que tiene a Dios en su corazón nunca va a actuar indiferentemente a lo que Dios entiende y pone en el corazón de las personas como el afecto natural que todos debemos sentir. Porque hay un afecto natural en las personas, pero hay un afecto que viene de Dios, un amor que viene de Dios. El afecto natural es lo que nosotros conocemos en las personas que no tienen a Dios, que es lo que es la compasión por los demás. Hay personas que no aman a Dios, que no sienten a Dios y que nunca han tenido una experiencia con Dios, que se pueden encontrar a un mendigo en la calle y sienten compasión y le dan la provisión. ¿Por qué? Porque en su corazón hay un sentir de ser misericordioso. Pero no es porque Dios esté en su corazón, sino que la naturaleza humana, como viene de Dios, tiene compasión también, aunque no tenga a Dios en el corazón. Porque la naturaleza misma te impulsa a ser también compasivo. Lo malo es que este mundo, y muchas personas, ha destruido ese sentimiento de compasión y de amor hacia los demás. Por eso es que ahora vemos que hay muchas personas que tienen sentimientos fríos, indiferentes, nada solidarios. Y eso solamente hablando de las personas. Y para con Dios, con más razón. Saben que pueden de repente buscar a Dios, pero bueno, son indiferentes porque pues, no les nace. No quieren hacerlo. Porque el mundo los ha endurecido de tal manera, el pecado los ha endurecido de tal manera, que no pueden y no sienten poder doblegar su corazón delante de Dios. ¿Por qué? Porque todavía siguen dependiendo de sí mismos. Pero llegará un momento, porque a todos nos llega, de que esa dependencia, esa fortaleza y esa confianza en la fortaleza física, económica e intelectual incluso se acaba. Y se acabará. Se acabará por una enfermedad, se acabará por la vejez, se acabará por circunstancias adversas y distintas. Y en ese momento es cuando uno en verdad se da cuenta qué es lo que tiene acá. Y ahí aflorará en verdad lo que uno tiene. ¿Por qué? Porque lo que es el sentimiento natural de compasión, cuando uno se encuentra con la realidad de las circunstancias en las que se va a enfrentar en la vida, si no tiene el origen de Dios en su corazón, o al Dios que da amor en su corazón, lo que va a brotar más bien va a ser lo que la naturaleza misma, hermano, tiene como criatura en la persona. Porque las personas que no tienen a Dios actúan de manera irracional, humana, y piensan las cosas, como dice la Biblia también, de manera racional hasta diabólica. Los pensamientos de las personas que no tienen a Dios. Y terminan, hermano, cometiendo actos que nunca se imaginaron hacer. ¿Por qué? Porque la condición en la que el mundo o las circunstancias le hicieron que se encuentre, hizo que sacaran de lo que tienen en el corazón. Y como el afecto natural de una persona que no tiene a Dios es limitada, de amor, digámoslo así, en los momentos frustrantes que saca, por así decirlo, de tristeza, saca resentimiento, amargura, y eso empieza a dominar su corazón, y eso lo lleva muchas veces a actos de agresión para con los demás. ¿Por qué? Porque en su corazón no está Dios. Solamente está la moralidad y la conciencia natural de afecto. Pero eso no te basta para poder en los momentos difíciles hacer y cumplir lo que Dios te podría, lo que Dios podría poner en tu corazón y te puede librar de cometer cosas que tanto te hieran a los demás como te hieran a ti mismo. Porque mientras que uno no tenga a Dios en el corazón, lo único lo que va a brotar de la vida de esa persona es la naturaleza humana. Esa naturaleza que hoy vemos en el mundo, que es producto, o que produce, mejor dicho, toda la maldad que vemos en los hombres, en las mujeres, de cualquier edad y de cualquier condición económica que suceden en el mundo actualmente como lo conocemos. Sea en las esferas de gobierno,
sea en la sociedad, sea en un círculo privado de personas o hasta en un mismo matrimonio. Cuando uno no tiene a Dios, empieza a brotar y a salir aquello que uno tiene como humana condición. Alabamos al Señor. Y esas cosas son justamente las que Dios nos quiere librar, porque Dios es un Dios de amor. Por eso es que nos dice que el amor sea sin fingimiento, hablándonos de los deberes cristianos, en Romanos capítulo 12. Alabamos al Señor. ¿Por qué? Porque como les repito, hay un amor que es fingido, hay un amor que no es real, hay un amor que es, por así decirlo, no es sustancial como lo que es el amor de Dios. Y en eso las personas se conforman. Las personas en el mundo se conforman con ese afecto que es más emocional y no profundo, que nace de la naturaleza misma de Dios. Porque si nosotros nos ponemos a ver en verdad cómo es el amor, suficiente es leer, hermano, 1 Corintios 13. Cosa que no cualquier persona puede hacerlo. Uno se puede esforzar para hacerlo. Puede quizás tener la voluntad de hacerlo. Pero nunca va a nacer en su corazón hacerlo y sentirlo y vivirlo. Porque Dios no está en su corazón. Hará el esfuerzo. Pero incluso en su mismo esfuerzo va a encontrar frustración y molestia. ¿Por qué? Porque no le nace hacerlo, porque su corazón y su vida no está unida a Dios. No tiene a Dios como el centro de las emociones que puede empezar a compartir con las personas con las que convive y vive. Y lo que ha de hacer es darle simplemente lo que moralmente ha aprendido que es bueno. Pero nunca va a ser producto de un amor sincero en el corazón. Y eso hablando en todas las esferas. Gracias al Señor. Pues es que ahora vemos personas que se sienten decepcionadas del afecto que uno de repente pudo haberle profesado en un momento, o de repente de la confianza que uno le puede haber dado a una persona, y después ven que cambian. ¿No? Ay, él era mi amigo, tan bueno era, sí, tan sincero, pero de aquí un tiempo cambió. Ya no es el mismo. Ya no me trata como antes, ya no me habla como antes, ahora es un poco indiferente, un poco frío, un poco fría, que ya no se comunica como antes se comunicaba conmigo. ¿Por qué? Porque lo que en un primer momento pudo haber hecho, con el tiempo se empezó a fatigar. Porque no es natural en él o en ella hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios no está en su corazón. Simplemente lo hizo por un momento, porque bueno, fue la novedad, fue la amistad, fue la tranquilidad de repente que sentían en la comunión, que sentían en el momento, pero se fatiga el sentimiento. Santo Dios. Alabamos al Señor. Bendito Cristo. En los matrimonios, muchas veces pasa así también. Cuando eran novios enamorados, uy, todo flores, villas, castillas, cariño, afecto, le daba todo, ella también, él también. Se casan, pasa 1, 2, 3 años. Baja el sentimiento emocional. Baja la sensación emocional que había en un principio. Ya se empieza a dejar de lado una cosa, se empieza a dejar de lado otra cosa, se empieza a ser indiferente en una cosa, indiferente en otra cosa. ¿Por qué? Porque la esencia del amor de esa persona no estaba enfatizada y arraigada en Dios, sino en lo que moralmente se conocía que era bueno hacer. Porque ¿quién no sabe que cuando uno ama a alguien hay que tratarlo bien? ¿Quién no lo sabe? Todos lo sabemos. ¿Quién no sabe, moralmente hablando, que hay que ser cordial con una joven, con una mujer? ¿Quién no sabe eso? Todos lo sabemos. ¿Quién no sabe que hay que ser afectuoso, atento con un joven? La joven, ¿no? ¿Quién no sabe eso? Eso todos lo sabemos. Porque es lo que moralmente aprendemos, lo que la sociedad nos enseña como educación y cultura. Pero cuando la educación y la cultura se fatigan por el pasar de los años y por el pasar del tiempo, ¿qué sale? La naturaleza de la persona. Y eso es la razón por la que muchas veces y en muchas ocasiones, tanto las relaciones humanas, familiares, personales, sociales, se desgastan. ¿Por qué? Porque no tienen un inicio y no tienen un origen que viene de Dios, porque cuando el amor es de Dios, del eterno Dios, es permanente y perdura para siempre. Alabamos al Señor. Pero cuando no es así, siempre tiene un tiempo de caducidad. ¿Por qué creen los divorcios? ¿Por qué cree, hermano, que las amistades se rompen? ¿Por qué cree, hermano, que cuando uno está de repente en un trabajo, una persona tiene afecto, cariño, afecto por acá, por allá, atención, pero termina el trabajo, uno se va por otro lado, se comunican 2, 3, 4, 5 días, una semana y ni más se vuelven a hablar?
¿Por qué? Porque se fatigó. Se fatigaron los sentimientos, se fatigaron las emociones, porque ninguna estaba fundada en Dios. Alabado sea el Señor. Y aquí lo que la Biblia nos dice y nos habla es que nosotros tenemos que fundamentar nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones para con las personas, tenemos que fundamentarla en el amor de Dios, con sinceridad, con transparencia, porque hay un amor sincero y hay un amor, hermano, gloria al Señor, que es, como dice aquí, gloria al Señor, con fingimiento, convenido, hasta alcanzar el objetivo. Y después se fatiga, se cansa, se agota. ¿Por qué? Porque tiene, hermano, un tiempo de duración. Pero cuando el amor viene de Dios y nace del Eterno, perdura también y perdura para siempre. Por eso es importante que las personas, y eso es lo que el mundo no conoce. El mundo vive dentro de lo que es la, digámoslo así, la educación, la cultura y lo que se conoce, hermano, como trato social. Pero el trato social nunca tiene un origen en Dios. Por eso es que tantas cosas, que conflictos que hay. Las amistades duran poco, los afectos duran poco y tienen poco tiempo. Los que duran, bueno, digámoslo así, un largo tiempo, es porque tienen una educación bien arraigada y una cultura bien cimentada. Pero aún así hay problemas muchas veces por las cuales incluso se vuelven hasta irreconciliables las relaciones humanas. Aquí la palabra de Dios, gracias al Señor, nos dice y nos exhorta el apóstol, y nos dice que el amor sea sin fingimiento. Que el amor no se base solamente en tu conocimiento o en tu cultura. Que el amor no se base solamente en la educación que tú sabes y en la cortesía que tienes que tener para con las personas. Porque eso se acaba. Que el amor sea fundado en Dios. Que el amor tenga el origen en Dios. En el Dios de amor, en el Dios eterno. Que tu amor sea fundado en Él. A la voz del Señor. Que el amor sea sin fingimiento. Porque solamente el amor que no tiene, que no es superficial, ha de aborrecer lo malo. A la voz del Señor. Ha de aborrecer las cosas malas, la desatención, la indiferencia y las cosas que muchas veces terminan por dividir y separar a las personas. Aborrecer lo malo. A la voz del Señor. Dice, y seguid lo bueno. Amaos, dice, amaos los unos a los otros. A la voz del Señor. Dice, con amor fraternal. Alabado sea el Señor. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Gloria al Señor. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y uno puede decirse, pero hermano, ¿cómo saber y entender qué tipo de amor es el correcto? Porque las personas a veces nos muestran una cara y no sabemos si en verdad son sinceros. Bueno, en la Biblia nosotros podemos darnos cuenta de que todos aquellos que hemos aceptado a Dios no podemos fingir el amor. El amor es natural. El amor fluye con naturalidad. Lo es el Señor. Y es importante que nosotros estemos en constante contacto con Dios para que ese amor no se pierda. Porque si no, empieza a aflorar la naturaleza de uno, en vez de lo que Dios puede hacer que nosotros, hermanos, expresemos a los demás. Nosotros vemos el ejemplo, por ejemplo, gloria al Señor, en el libro de Ruth. Abra su Biblia. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ruth capítulo 1, verso 16. Ahí vemos a una mujer que expresó, antes de conocer, hermano, a Jesucristo y el amor de Jesucristo, el más noble sentimiento de amor y de lealtad de una persona. Gloria al Señor. Ruth capítulo 1, verso 16. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Nosotros conocemos la historia de Ruth. Sabemos que ella era una mujer que había contraído matrimonio con uno de los hijos de Noemí, que eran personas que venían de Belén, del pueblo de Israel, a la voz del Señor, y que habían entendido y habían conocido la palabra del Señor. Y como habían conocido la palabra de Dios, pues ellos vivían, ella mejor dicho, vivían bajo el conocimiento también de la palabra. No es que sus esposos se habían quedado callados, sino que ellos también conservaban las leyes divinas y les compartían a las mujeres también la palabra.
Y Ruth encontró, hermano, un afecto muy especial por su suegra. Aun cuando su esposo murió, ella siguió ligada a su suegra por el afecto que le tenía a ella, porque ella era una mujer anciana. Gloria al Señor. Y como ella había escuchado del Dios de Israel, porque la actitud que tomó Ruth para con ella no puede haber salido, hermano, de la nada. Ese sentimiento, esa actitud de Ruth para con Noemí no fue simplemente porque se le ocurrió. Esa decisión que tomó Ruth, cuando lo vemos acá, no fue, hermano, simplemente porque se le ocurrió en el momento. Es porque Ruth, en toda la vida matrimonial que había llevado con uno de los hijos de Noemí, había tenido conocimiento de lo que era el Dios de Israel, del amor de Dios para con su pueblo. Y estoy seguro que este hombre le había compartido de lo que Dios hacía, de lo que Dios y de la manera como Dios obraba. Ahí vemos la historia, que ya estaba ya para separarse de ella, porque tanto Orfa como Ruth le seguían a ella. Y normalmente era, hermano, la costumbre de que si morían, pues los esposos, pues tenían que casarse con alguno de sus hermanos para continuar la descendencia. Y ellos se fueron con esa intención. Primero lo vemos así, porque cuando Noemí les confronta y les dice, regrésense a sus dioses, a sus ídolos de sus familias, porque yo soy vieja. Y si aún yo concibiera hijo, pues ¿qué? ¿Lo van a esperar ustedes hasta que sean mayores y se casen con ellos? Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y esa es verdad la intención de Orfa, porque Orfa pensaba de repente, bueno, yo voy a buscar un pariente para que me case, porque yo no me voy a quedar viuda y soltera. Pero como Noemí le confrontó con la realidad, él dijo, yo soy vieja, ¿de dónde voy a sacar yo hijo? Y tú no vas a esperar 20 años hasta que crezca y sea mayor y te cases con él. ¿Cuántos años vas a tener tú? Ya vas a ser mayor, vas a ser viejita. Así que Orfa se dio cuenta de la realidad y dijo, bueno, me voy. Y se fue y regresó con su familia y con sus hijos. Pero Ruth tomó una decisión distinta. Y ella le dice, en el verso 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Dice, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Mire la decisión que tomó ella. Fue leal a Noemí, aun cuando sus sentimientos y su futuro matrimonial estaba frustrado, porque ella se fue con Noemí no pensando y sabiendo de que no iba a tener esposo. Se fue con el simple hecho de querer estar con su suegra y apoyarla en su vejez. ¿Cuántos hijos no tienen ni siquiera ese afecto natural en sus madres o en sus padres? Que cuando pasa el tiempo, lo ven a papá y a mamá viejito y simplemente se vuelven indiferentes con eso. Y no tienen ningún tipo de atención, preocupación por sus padres. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y lo dejan de lado. Pero Ruth, al ver que esa mujer que había estado con ella y que la conocía y que veía también su vida, gloria al Señor, y el deseo de ella de querer regresar a la bendición porque escuchó de que en Belén y en la tierra de Israel Dios había visitado a su pueblo y estaba bendiciéndole después de haber tenido mucho tiempo de sequía y de escasez, gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Así que ella no la dejó y le dijo, yo me voy contigo, pero no vas a tener bendición, yo no voy a tener hombre para ti, no vas a tener parentejo con nadie, no te vas a casar con nadie, no, igual yo me voy contigo, porque yo voy a cuidar de ti. Dios. ¿Quién hace eso, hermano? ¿Quién hace eso? Que se vaya, mire, y no era ni siquiera su hija, era su nuera. Gloria al Señor. Y se fue y cuidó de la mujer sin esperar casarse con alguien, porque no fue su intención casarse con nadie. Ella se fue con la intención de cuidar a Noemí, porque le dijo, a donde quiera que tú vayas, yo iré. A donde quiera que tú vayas, yo iré. Y donde quiera que vivas, así vivas abajo de un puente, así vivas con escasez, así no tengas nada que comer, ahí yo voy a vivir contigo. Aleluya. A la voz del Señor. Gloria a Dios. El pueblo que tú tienes también va a ser mi pueblo. O sea, yo renuncio a mi pueblo. ¿Quién va a renunciar a su pueblo, hermano, así? Yo voy a adoptar a tu pueblo como el mío. A la voz del Señor. Y el Dios tuyo va a ser mi Dios también. Ya yo dejo a los dioses ajenos, paganos, mundanos, que están ahí con todas sus maldades. Yo voy a dejar a mis dioses y voy a servir al Dios de Israel. Aleluya. A la voz del Señor. Dios.
¿Quién hace eso, hermano? Si es que en verdad no tiene amor en su corazón. Por eso digo, es una muestra, gracias al Señor, de amor y de lealtad. Primero con Noemí y como producto del amor que sentía también por Dios. Y aquí lo descubre. Porque no cualquiera puede decir, tu Dios va a ser también mi Dios. Hay un montón que vemos, hermanos, que decimos, ¿en verdad tú amas a Dios? No, bueno, yo sí, claro, yo respeto la iglesia, todo. ¿Pero es en verdad tu Dios? ¿En verdad es tu Dios? ¿O solamente lo tienes, digámoslo así, como si fuera tu identificación? Bueno, yo creo en Dios, pero solamente porque crees, pero no porque lo tengas en tu corazón. Porque hasta el mismo diablo cree en Dios y tiembla también. Aleluya. No basta con creer en Dios. No basta con decir, yo sé que hay un Dios. Hay que tener a Dios en el corazón. Hay que dejar que Dios haga la obra en tu vida y vive en tu vida. Porque no basta solamente con creer. Porque Ruth adoptó al Dios de Israel, gloria al Señor, y dejó que Dios sea el Señor de su vida. Esa palabra que declaró Ruth es una palabra de mucho valor. Es una palabra de mucha convicción. Y que no hace cualquiera, hermano. No hace cualquiera. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Incluso, hermano, se compromete a estar con ella hasta la muerte, hermano. Porque dice en el verso 17, donde tú murieres, moriré yo también. Alabado sea el Señor. Y allí seré sepultada. Y hace un pacto. Hace un pacto y dice, así me haga Jehová, y aún me añada, o sea que me castigue Dios, dice, que solo la muerte será separación entre nosotras dos. Mire, ella no tenía pensado casarse en ningún momento, y se lo repito, no tenía pensado en irse para allá, comprometerse con alguien, no. Ella se estaba comprometiendo con Noemí. ¿Por qué? Porque sentía amor con ella. Qué lindo amor, ¿verdad? Qué lindo amor. Que una persona pueda ser fiel a ti. Que pueda decir, voy a estar contigo. Te voy a apoyar. No te voy a dejar solo, sola. Voy a estar contigo en todo momento. Aun cuando de repente tú te sientas de repente frustrada, solo, sola, incomprendido, incomprendida, yo voy a estar contigo, pase lo que pase, donde quiera que estés, a la hora que sea y en el momento que te encuentres. Yo voy a estar contigo. Un amor sin fingimiento, un amor no convenido. Que cuando quiero yo estoy contigo y cuando no, bueno, tú arréglate, tú ves cómo haces, yo voy a hacer mis cosas. Amor fingido. No que yo voy a ver si me alcanza tiempo, voy a ver si me alcanza plata, voy a ver si puedo o no puedo. Amor fingido. Ruth nos da un ejemplo, hermano, de lo que es un amor desinteresado. Un amor, hermano, que apoya. Un amor, hermano, comprometido. Un amor que no es convenido. Nos muestra un amor sincero hasta la muerte. Oye, hermano, si eso fuera un compromiso entre matrimonios, hermano, nos está enseñando acá hasta cómo tiene que ser un matrimonio. A la voz del Señor. Hasta la muerte contigo. Y si me quedo misio y me quedo sin nada, igual me quedo contigo. Aunque tenga problemas, situaciones, igual me quedo contigo. Claro que si esa persona es bien frustrante, molesta, fastidiosa, ¿quién va a querer estar con esa persona? A la voz del Señor. Que te jala las orejas, que te pega, que te grita, que te trata como si fuera la última rueda del coche. ¿Qué vas a querer estar con esa persona? Nadie. ¿No? Nadie. Pero Dios aquí nos está hablando, nos está diciendo cómo es el amor real, cómo es el amor leal y que no es fingido. A la voz del Señor. Uno tiene que aprender que cuando uno se compromete con alguien, tiene que tener, hermano, la disposición de hacer renovado ese voto todos los días. No solamente cuando le conviene. Ay, estoy enferma, ahora sí, una mierda cuando están enfermos. ¿Por qué quiere que todos estén con él o con ella? Se enferma, se pone mal, así como pollito triste, así tú dando pena. Pero todo que se ponga bien. La mujer. ¿No? Y si es hombre, peor todavía. Maravilloso Dios, aleluya. ¿No? El león rugiente parece. Parece que está renegando que amando. Santo Dios. Yo le pregunto, ¿quién quiere casarse con una persona? ¿Quién quiere? Nadie.
Digo, hay que ser medio anormal para querer atender, cuidar y asistir a una persona que te trata mal. Alabado Dios. ¿Quién va a querer hacer eso, hermano? Cristo. ¿Por qué creen que tantas personas tienen problemas y dicen, aquí nadie me quiere, nadie me ama, nadie me respeta, nadie me considera? ¿Qué te van a tener que respetar si tú eres el primero o la primera que haces todo lo contrario a lo que es el amor y el afecto para con los demás? ¿Cómo puedes tú demandar o querer atención cuando no tienes este afecto natural y tan lindo, tan dulce que está mostrando Ruth para con una persona? ¿Cómo puedes decir? ¿Cómo puedes demandar y pedir? Porque algunos dicen, no, yo soy el esposo y soy la esposa y tienes que hacerme caso. Pobrecito de ti que no hagas caso. Bendito Dios. Pobrecito de ti, aquí tengo mi mazo, por ejemplo. Mira, acá tengo mi mazo. Santo. Se vuelve platillo volador. Pobrecito que no hagas caso. Bendito Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Quién va a querer hacer caso a eso? Más bien lo que quieren es salir corriendo. ¿Por qué? Porque el afecto natural en una persona siempre va a querer reciprocidad. Siempre va a querer tener correspondencia. Amén. Tú das amor, recibes amor también. Alabado Dios. Tú das indiferencia, no esperes que te traten bien tampoco. Tú das dolor, no esperes que te traten con amor. Tienes que tener reciprocidad. ¿Quieres reciprocidad, mejor dicho? Aprende a dar también tú, a la voz del Señor. Ruth dio todo. Dio su vida, dio su juventud a una mujer que no le podía corresponder. Ruth en ese momento le dio a Noemí, le dio su juventud, le dio su fuerza y le dio su compromiso de estar con ella hasta la muerte, hermano. Alabado Dios. No es cualquier cosa. Es una manera en la que nosotros tenemos que verlo, hermano, como un ejemplo de amor para con la persona que está cercana a ti. Y es lindo, hermano, gloria al Señor, porque ella misma dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. O sea, a donde quiera que vaya, así pase el tiempo igual, así tú hayas muerto, yo igual voy a seguir respetando. Aún en la sepultura. Bendito Cristo. Porque dice, donde tú murieres, también yo moriré. O sea, yo no me voy a ir, yo me voy a quedar ahí. En tu casa, donde tú has estado, donde hemos estado viviendo, ahí yo me voy a quedar. Alabado Cristo. Porque ahí a mí también me van a sepultar. Me está diciendo que, mire, y esa palabra es profunda, porque donde tú murieres, ahí yo también voy a morir. Porque mi corazón va a morir también contigo. No voy a volver a querer a nadie como te quiero a ti si tú mueres. Es un compromiso de amor tremendo. Como de una hija, hermano, para con una madre. Ojo, y ella, como repito, ella no era hija. Bendito Dios. Ella era la nuera con el esposo que había fallecido. Gloria al Señor, la viuda, en otras palabras. Pero aún así, hermano, le dio un compromiso de amor hasta la muerte de ella. Y después de ella, no iba a haber otra persona que pueda amar después de ella. Bendito Dios. Qué lindo, ¿verdad? Aleluya. Qué lindo que uno pueda tener una expresión de amor de esa manera, hermano. Y mire, cuando uno hace las cosas desinteresadamente, ¿cómo la recompensó Dios a Ruth, hermano? Le dio un esposo tremendo. Y no solamente eso, un hombre que podía sostenerla a ella y a Noemí, que pudo redimir, hermano, el terreno, hermano, de ellas. Gracias al Señor. La heredad de ellos. Le pudo levantar la descendencia a los difuntos. Y no solamente eso, sino que también le dio la gran bendición de formar parte de la descendencia mesiánica de lo que vendría a ser aquel que vendría a salvarnos de nuestros pecados, que es Jesús, hermano. Gloria a Dios. Mire, qué tremenda bendición. Y ella no fue buscando eso. No fue buscando, hermano, nombre, ni renombre, ni tampoco fue buscando, hermano, que se le publicara lo que ella estaba haciendo, pero por su acto de bondad, por su amor no fingido, por su amor sincero y por su compromiso con la persona, Dios la honró, la puso en alto. ¿Y qué alto la puso, hermano? ¡Qué alto la puso! Porque ahora cuando uno va a mostrar, hermano, y va a leer lo que dice la genealogía de Jesús, dice, y de vos engendró a Obed. Y Obed, ¿no? Aleluya. Y Obed Isaí al rey David. Qué tremendo, el tatarabuelo de David. A la voz del Señor. ¿Y quién se le iba a imaginar? La mujer de otra tierra, Aleluya. la que no conocía a Dios,
la que era hermano de otra descendencia, de otra genealogía, terminó convirtiéndose en parte de la genealogía del Salvador, hermano. Gloria Alabado sea el Señor. ¿Todo por qué? Porque no tuvo un amor fingido. Alabado sea el Señor. Si podemos ver, hermano, en muchos casos, por ejemplo, José, en Génesis capítulo 37, José, ¿qué le pasó? José era un joven que tenía un don maravilloso de parte de Dios de tener sueños, de poder interpretarlos ya con el pasar del tiempo, porque pudo alcanzar ese don. Alabado sea el Señor. Él al principio, de jovencito como era, soñaba, pero no lo interpretaba todavía. Gracias al Señor, porque no dice que lo interpretara. Más bien su padre, con conocimiento y con comunión con Dios, le interpretó un sueño que él dio. Porque él se soñó que la luna y 2 estrellas, la luna, el sol y 2 estrellas, se inclinaban ante él. Alabado sea el Señor. Y él lo contó. Y él no sabía qué era. Pero su padre le dijo, ¿qué cosa tienes, muchacho? O sea que tu madre y yo y tus hermanos nos vamos a inclinar a ti. Y José se quedó callado. Porque José hasta ese momento todavía no interpretaba los sueños que él mismo tenía. A la voz del Señor. O no los entendía. Porque su propio padre le refutó eso. Y él se dio cuenta y como que se cayó y no volvió a decir más. Eso trajo envidia en el hogar. A la voz del Señor. Sus hermanos, por la envidia que le tenían, ¿qué hicieron con José? Lo vendieron como esclavo. Vendido como esclavo lo llevan a Egipto. En Egipto, en el mercado de esclavos, lo compran como cualquier esclavo. Y lo llevan a trabajar a la cárcel principal, uno de los principales capitanes, hermanos, de Faraón. De los oficiales de Faraón. Que era Potifar. Y trabaja ahí. Se establece ahí. Empieza a ganar confianza dentro de la casa de Potifar y se hace el mayordomo principal de Potifar. Ahí es acusado de violador porque la esposa de Potifar lo miraba con deseo. Y pasó una serie de cosas por las cuales, acusado, hermano, por haber abusado, hermano, de la mujer sin haberlo hecho, terminó en la cárcel. Yo le pregunto, en la cárcel, vendido, solo, hermano, lejos de familia como estaba, gloria al Señor. ¿Quién no va a guardar en su corazón dolor y resentimiento con los hermanos que lo trataron así? A la voz del Señor. Pero José, gloria al Señor, en la condición que estaba, fue un ejemplo de amor y perdón incondicional. ¿Por qué? Porque después de estar en la cárcel, Dios obró, hermano, a través de 2 personas que eran, hermano, personas que estaban cerca de Faraón, como lo eran el copero y el panadero, que eran personas de alta confianza, con los cuales el Faraón se molestó, terminaron en la cárcel, tuvieron 2 sueños, y producto de esos 2 sueños, uno fue, hermano, ejecutado y otro fue libre. Y el que fue libre le dijo, acuérdate de mí. Y el hombre se olvidó. Y no fue que se acordó de él, sino hasta cuando el mismo Faraón tuvo también un sueño, que lo perturbó y nadie supo dar la interpretación. Y José, después de ser libre y declarar el sueño a Faraón, Dios lo puso, y Faraón, perdón, lo puso, porque yo le di la interpretación del sueño, lo puso, hermano, como el segundo después de él en el reino de Egipto. El hambre alcanzó a toda la tierra. El hambre alcanzó, hermano, no solamente a los egipcios, sino también hasta la tierra de Canaán, y a todo alrededor, hermano. No había qué comer. No había pastos. No había alimento ni para las personas ni para los animales. Y el hambre los alcanzó también a la casa de Jacob. Envió a sus hermanos. Y lejos de José, cuando lo viera como estaba, hermano, así ya con el poder que tenía. Porque cualquiera con poder, hermano, se malora y se envilece. Porque el poder envilece a las personas cuando no saben tener convicción de un corazón sincero y un corazón noble. Pero como José había pasado tantas cosas, gracias al Señor, y lejos de albergar odio para con la persona que le había hecho daño, porque mire, es bien fácil tener odio para con la persona, porque eso fue injusto con José. Fue injusto la forma en la que le trataron. Lo vendieron como cualquier persona, como cualquier cosa, como si fuera un objeto. Lo trataron como esclavo, lo acusaron. ¿Y cuántas penurias habrá pasado en la cárcel? Porque en la cárcel en ese tiempo no eran cosas fáciles. Hoy hasta servicios de higiénicos en los baños hay. Tienen patio, tienen salones y tienen hasta ventilación. En las cárceles antiguas no había nada de eso. Bendito Dios. No había un lugar oscuro donde no había luz natural. Lo es el Señor, y apenas si había de repente una antorcha, era poca, y no había baños.
En las cárceles, hermanos, simplemente en las celdas se hacían sus necesidades y comían a la vez también ahí. Pero José cuando llegó y fue bendición ahí, aún en medio de toda la pudredumbre y la inmundicia donde estaba. Cualquiera en esa condición hubiera guardado resentimiento, odio, hubiera estado junto al odio a mis hermanos, a Leví, a Judá, a Isaacar, a Rubén, que odio les tengo, por su culpa estoy metido aquí, por su culpa estoy viviendo así, por su culpa estoy viviendo de esta manera, por su culpa he terminado como esclavo y ahora estoy acusado falsamente y quién sabe cuánto salga. Ojalá le caiga el juicio a Dios encima. Dios. Como suelen las personas actuar. A veces a los cristianos les terminan haciendo cosas malas, ¿no? Y uno dice, ojalá te caiga la mano de Dios encima, ¿no? O termina de decir que el Señor castiga, se vuelve un poquito como Juan y como Jacobo. Que cuando a Jesús lo rechazaron cuando entraron a un pueblo de samaritanos, le dijeron al Señor, Señor, no te rechazan, no es posible que te rechacen, Señor, ¿quieres que oremos como Elías y caiga fuego y los mate y los consuma? Santo Dios, bendito Dios. El apóstol del amor se volvió, era bien terrible, hermano. Era bien violento. Juan, mire, era terrible, ¿ah? Porque eso de decir que descienda fuego y los consumen, era decir que los maten. Hay un montón de cristianos, hermanos, que cuando ven que las cosas se les va mal, o de repente que por ahí uno se pone medio grosero con uno, dice, Señor, llévatelo. O te lo mando, como dicen, ¿no? Que le caiga en la mano tuya, Señor. No, los cristianos no oramos así. Los cristianos más bien oramos, Señor, ten misericordia de lo mal que está actuando. Perdónale, porque no sabe lo que hace. Perdónale, porque si tú no le perdonas, yo no le perdono. Haz algo. Haz algo. ¿No? Pero mire, José perdonó. Y mire qué tal control tuvo que cuando los vio, en vez de, hermano, molestarse, sus ojos se llenaron de lágrimas. Alabado Dios. Cuando lo vio sus hermanos venir, no lo reconocieron. Porque estaba con toda la indumentaria, hermano, como un principal de Egipto, como un príncipe de Egipto. Lo vieron, se inclinaron a él. Pero José dejó de agarrar, agárrenlos a estos, llévenselos, no. Ese llenó de lágrimas, se conmovió en su corazón, hermano. Empezó que quería caer las lágrimas, empezó a apretar los labios. Y se fue a un costado. Y ahí costado se puso a llorar, hermano. Porque amaba a sus hermanos, aun cuando le hicieron mal, aun cuando se portaron mal con él, aun cuando le hirieron, lo vendieron y lo tomaron por poco. José seguía amando a sus hermanos. Los amaba de todo corazón. Gloria a Dios. Y después de haberse reincorporado, después de haber llorado, ya. Otra vez, la postura del príncipe de Egipto. La postura del segundo después de Faraón. Y le tradujo a la persona que estaba ahí, ¿qué quieren? Ah, ya queremos grano, ah, ya muy bien, ya. Y toda la historia como nosotros la conocemos. Bendito Dios. Cualquier hermano con el poder que tiene hubiera actuado mal, ¿no? Lo hubiera agarrado, hermano, lo hubiera agarrado cualquier excusa, porque José hizo también una pequeña triquiñuela ahí, una pequeña trampa, en la que a su criado le hizo que le guardaran en la bolsa de Benjamín, porque hizo traer a su hermano, porque los acusó de espías, y no iban a dejar a uno de sus hermanos hasta que no traigan al menor, porque ellos le dijeron, y le hablaron de su familia, porque él les preguntó, ¿cómo es su familia? ¿Vive tu padre? ¿Tiene más hermanos? Digo, sí, hay uno que vive allá con mi padre, pero él está con él y no lo puede soltar porque es el último, el que ama, no lo deja. Ah, entonces tráigamelo a él, si no, no lo suelto a él, porque si no, yo voy a comprobar que ustedes son espías. Y se fueron con la mortificación. Ahora, ¿qué le decimos a papá? ¿Qué le decimos? No lo quería dejar, pero lo tuvo que dejar al final porque el hambre apretaba y se le había acabado la provisión. Y lo dejaron ir a Benjamín. Y cuando estaban retornando, José dijo, bueno, voy a probarlos. Porque con el amor que sentía no se quería demostrar, porque de repente podían hasta actuar mal con él. Mire, hasta dónde llegaba el amor de José. Porque quería probarlos. Quería ver si es que en verdad habían cambiado con el pasar de los años. Quería ver si sus hermanos eran distintos. Ya no eran crueles y malvados como eran antes. ¿Por qué los pudo haber sometido? Pero no, él voluntariamente quiso ver. Y los probó. ¿Y de qué manera los probó? Los probó con aquel que amaba a su padre. Le hizo a su criado que le ponga la copa que él usaba en la bolsa, en la alforja de Benjamín. Y cuando llegan, hermanos, después de que se habían retirado, acusándolos a ellos que se habían robado porque los hizo cenar en su casa con él, gloria al Señor, vamos a buscar porque se ha desaparecido la copa de nuestro Señor. Se pusieron a buscar y la encontraron a Benjamín. Porque uno de ellos dijo, no, nosotros no somos ladrones. Es más, si encuentras en cualquiera de nosotros, vas a ver que no va a ser
que sea tuyo. Y se le encontraron en la bolsa de Benjamín todos. Se quedaron mudos. Y José, cuando los encontró, los confrontó, hermano. El traductor se puso a hablarles: ¿cómo ustedes han podido pagar de esa manera si mi amo les ha tratado bien? Ha sido hospedador con ustedes, ha sido bueno con ustedes. ¿Cómo le han pagado de esa manera? No. Y se pusieron a replicar y a decir, bueno, ya, y se retiraron. Y se quedaron ellos hablando, pero José estaba escuchando en la lengua de ellos. Esto nos ha pasado por lo que hicimos a José. Nuestra maldad nos ha alcanzado. Y José escuchando. Dios, aleluya. Sí, si no hubiéramos actuado de esa manera, si no le hubiéramos mentido a nuestro padre, la maldad nuestra nos ha alcanzado. ¿Qué habrá sido José? Y hermano, y José escuchando y quebrantándose José y hermano. Lejos de sentir odio por el mal que le hicieron. Porque hermano, cuando uno te hace mal, pues es que es importante tener al Señor en el corazón, hermano. Dios. Porque lo mal que te pueden hacer las personas, el daño que te pueden hacer las personas, y aún las injurias que te pueden hacer las personas, cuando uno tiene a Dios en el corazón, uno, hermano, no se afecta, porque todas las cosas que te puedan pasar, las pasas a Dios, hermano. Y Dios se encarga de todo. Dios se encarga. ¿Por qué? Porque tu corazón está protegido con el grande y sublime amor de Dios. Y no hay nada que te pueda afectar, hermano. Te dolerá. Te será, pero nunca te va a doblegar, hermano, y va a hacer cambiar tu esencia como persona que tienes a Dios. José recibió muchos ataques de sus hermanos, pero cuando vio, hermano, el corazón arrepentido de ellos, no aguantó más, hermano. Lloró, dice la Biblia, de tal manera que se escuchó su llanto hasta la casa de Faraón, hermano. ¿Cómo habrá llorado, hermano? Llorar, hermano, de saber que sus hermanos habían cambiado. Y no aguantó más, hermano. Y todos lo estaban mirando cómo lloraba. El segundo después de Faraón, aquel príncipe de Egipto, cómo lloraba. Y empezó a hablarles en su lengua: yo soy José, su hermano. ¿Aún vive mi padre? Le dijeron. Y se quedó así: Señor. José, ¿dónde? Uy, sí se parece. Creo que sí, ¿verdad, no? Sí, porque hasta la nariz medio choca como tenía. Bueno, yo no creo que haya sido así, pero digo, de repente los rasgos empezaron a identificarlos. Y de repente hasta José se quitó lo que lo adornaba a él como segundo de Faraón, y se dieron cuenta que era José. Y hermano, ese encuentro fue hermoso. ¿Por qué? Porque José, gloria sea al Señor, es un ejemplo de perdón y amor incondicional para con aquellos que te hacen daño. Alabado sea el Señor. Eso es con respecto a José. Pero hay otro amor también muy lindo, hermano. Gloria sea al Señor, que se encuentra aquí en Lucas. Gloria sea al Señor. En Juan capítulo 20. Y con esto terminamos. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. El Evangelio según San Juan, capítulo 20. Alabado sea el Señor. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra y es muerto por los romanos, gracias al Señor, a Jesús lo llevaron a sepultar. Y había por ahí un rumor de que podían robarse el cuerpo del maestro, porque decían, y los romanos mismos lo dijeron, los judíos lo dijeron, y le pidieron protección a Pilato, diciéndole: hemos escuchado que sus discípulos decían que al tercer día iba a resucitar. Así que pon guardias en la puerta de la tumba, donde está la piedra, para que no vaya a ser que a sus discípulos de noche lo vayan a robar y el error sea peor que el anterior, diciendo que ha resucitado cuando ellos se lo han robado. Alabado sea el Señor. Así que bueno, le pusieron guardias, hermano, allá en la sepultura. Pero eso no pudo evitar que aun cuando, hermano, todos los discípulos estaban siendo perseguidos, porque así como lo crucificaron a Jesús, ahora sus discípulos también eran el blanco y objetivo, hermano, de todo lo que era, hermano, Sanedrín. Estaban buscados, todos, y todos estaban amedrentados y con miedo, y nadie quería salir. Pero salió una. Siempre las mujeres es algo tremendo, ¿no? Las mujeres son las de la iniciativa. Gloria al Señor. Y salió una mujer que en particular aquí en el verso 1 del capítulo 20 le identifica como María Magdalena. Gloria al Señor. Dice: el primer día de la semana, lo que conocemos ahora como el domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, o sea, de madrugada, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro.
La habían removido. Gloria al Señor. Dice, entonces corrió y fue a Simón y al otro discípulo, que es Juan, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Alabamos al Señor. O sea, María Magdalena llegó, vio la piedra removida, se acercó, miró y no vio el cuerpo. Porque no había nadie en ese sepulcro. Porque ese sepulcro dice en la Biblia que era nuevo. Y era propiedad, gloria al Señor, de un discípulo, gloria al Señor, del Señor, que estaba ocultamente siguiéndole al Señor. Pero lo pidió el cuerpo, hermano, del Señor, y lo puso en un sepulcro nuevo, que no había usado nunca. O sea, no había cadáveres ahí. El único que era el cuerpo del Señor. María lo vio y no vio a nadie. Y se lo dijo a Pedro y a Juan. Gloria al Señor. Y dice que regresaron los apóstoles y lo comprobaron de que no estaba. Pero María se quedó ahí. El verso 11 nos dice, gloria al Señor, dice, gloria al Señor, el verso 11, pero María estaba afuera llorando. Porque ¿quién no va a llorar, hermano? Te puedes ver al maestro que tantas cosas hizo, lo crucificaron, lo mancillaron, lo humillaron, y ahora encima se roban el cuerpo. Santo Dios. Estaba llorando. Bendito Dios. Dice, pero María estaba llorando junto al sepulcro. ¿Cómo habrá estado llorando ahí, pidiendo, Dios mío, dónde se lo habrán llevado? ¡Qué crueles! Encima que lo crucifican. Encima que laceran su cuerpo, castigándolo como lo castigaron. Humillándolo como lo humillaron. Lo crucifican, lo matan y ahora encima no conformes con eso, ahora se roban el cuerpo. Malvados, llorando ahí de dolor por no ver el cuerpo del Señor. Y dice, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Para mirar dentro. Y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Mire con qué naturalidad hablaba con los ángeles, hermano. Es una de las cosas que yo me sorprendo. No se asustó. Porque dice la Biblia, hermano, en los otros evangelios, de que cuando los soldados romanos estaban ahí, se aparecieron a los ángeles. Hizo un terremoto, hermano. Se movió la piedra. Y cuando los soldados lo vieron, se fueron corriendo, hermano. Cuando vieron la presencia angelical de estos seres, gloria al Señor. Cuando vieron la presencia de estos ángeles, se fueron corriendo. Pero María, lejos de correr, habló con los ángeles. Entonces se ha puesto a pensar, ¿por qué no tuvo miedo? Porque María tenía comunión con Dios. Gloria al Señor. Y dice, le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y lloraba de dolor. María, gloria al Señor. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Pero, dice, mas no sabía que era Jesús. O sea, Jesús le había como que cubierto la vista para que no lo reconociera. Lo mismo que fue que hizo con aquellos que se iban caminando hacia Maús. Gloria al Señor. Porque ellos tampoco reconocieron al Señor. Y eso que estaban con Jesús caminando. Y Jesús les estaba hablando. Y les estaba hablando las Escrituras. De cómo iba a ser martirizado el Hijo de Dios. Y cómo iba a resucitar. Y ellos estaban escuchando y no lo reconocían. Sino hasta cuando partió el pan. Ahí recién sus ojos, dice, fueron abiertos. Y pudieron reconocer al Señor. Lo mismo le pasó a María. María estaba acá y Jesús le habló y le dice, gloria al Señor. Cuando le había dicho, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano el que cuidaba, gloria al Señor, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Cómo va a cargar ella el cuerpo de un hombre? Gloria al Señor. A ver si le dijimos a una hermana que se carga al hermano Luis, a ver si puede. No puede. Imagínense. Y ojo, Jesús era una persona que tenía una corpulencia física, hermano, extraordinaria. No es el Jesús que vemos ahí en la película que lo ponen así todo flaquito, todo que le falta carne, que le falta músculo, así todo que se le notan las costillas. Jesús no era así, hermano. Jesús no era así. Lo pinta lamentablemente mal. Y completamente fuera de lo que es el contexto de lo que era Jesús en verdad. Porque primero que nada, Jesús, ¿cómo era? ¿Qué
profesión tenía? Era carpintero. Ahora los carpinteros no tenían la madera como nosotros compramos, hermano, una plancha de madera, una plancha de triple A, una plancha de drive, una plancha de cualquier tipo de material para construcción o para hacer de repente un mueble, lo hace el Señor, y que nos dan hasta por medida. No, ¿qué tenía que hacer? Tumbarse un árbol. Y tumbarse un árbol no es cosa fácil. Después de tumbarse un árbol, tenía que quitarle todo, hermano, toda la corteza. Y eso no es cosa fácil. Bueno, yo no sé si usted ha tumbado un árbol, pero es bien difícil, hermano. Te salen ampollas en las manos. Y terminas, hermano, sudando. Eso es tumbar el árbol. Pero quitarle la corteza, sacarle, hermano, la corteza. Y la corteza es bien dura, hermano. No se saca así nomás. Digo, los que lo han hecho, ¿no? Yo una oportunidad lo hice y me arrepentí de haberme metido a hacerlo. Porque es bien difícil, hermano. Bien difícil. Y de las plantas de eucalipto sacar es bien terrible, hermano. Alabamos al Señor. Pero Jesús hacía ese trabajo. Sacaba la corteza. Y después de sacar la corteza, había que cortar la madera. Cierra. Hay un montón ahí que están cortando, hermano, un listón ahí de 1,5 pulgadas. No aguantan, hermano, ni cortar ahí unos cuantos listones y ya están ya. Agüita. Gatorade para rehidratarse. ¿No? Imagínense. No, porque hay que hidratarse, hermano, hay que sudar. Jesús se tumbaba un árbol, hacía corte, hermano, de todo un árbol, agarraba, sacaba madera para poder construir una madera, hermano, y no había Gatorade, no había Esporen, no había Inca Cola, ¿cómo se llama, hermano? Inca Cola, va a ver. Agua de manantial nomás, y eso, hermano, y eso. Gloria al Señor. Pero tenía que aguantar, y ese trabajo era fuerte, hermano. Y después de hacerlo, no había animal para que lo cargue. Amarrado a la espalda y jalarlo. Hasta llevarlo al taller, hermano. Tremendo trabajo, hermano. Tremendo trabajo. Para que Jesús pueda haber soportado lo que, hermano, lo que le hicieron los romanos, los soldados romanos. El castigo, hermano, al cual fue, hermano, expuesto. La condición, hermano, en la que él tuvo que vivir, hermano, había que tener una condición física extraordinaria, hermano. Toda la sangre que perdió por los latigazos que le pusieron. Era una persona bastante fornida. Hoy que aquí uno se hace un cortecito. Ay, Señor, tú me hermano. Se me fue la hemoglobina. Ay, mi dedo. Sulfanín. ¿No? Ahí, por el ahí. Uy, no puedo hacer nada, ya me corté mi dedito. Uy, hermano. Imagínense. ¿No? Es el dedito. A él, hermano, le laceraron la espalda. Bueno, usted se ha visto la pasión de Cristo, es bien real. Es tal cual como fue. Para evitar explicación. Pero el hermano, en el castigo que le infligieron, con los azotes que le dieron, perdió sangre, hermano. Un montón. Jesús era una persona con una capacidad física extraordinaria, hermano, para poder soportar lo que soportó. Después del castigo, caminar, hermano, fuera de la ciudad, del palacio, hermano, donde estaba, del hermano de Pilato, hasta las afueras para llegar al Gólgota, hermano, no era 5 cuadras ni 10 cuadras, llevando el madero encima. Era algo, hermano, bastante cargado con todo el desgaste físico que había tenido y con el castigo físico al cual el hermano fue sometido. No era cualquier persona. A la voz del Señor. Y lo digo esto, hermano, porque Jesús lo que soportó fue terrible. Gracias al Señor. No fue cualquier cosa. Y ese mismo Dios estaba ahí, hablando ahora con María Magdalena. Hablándole y diciéndole a ella, gloria al Señor, como lo vemos aquí, gloria al Señor, pensando que él era el hortelano, ¿no? Le decía, ¿dónde está? Yo lo voy a cargar. ¿Cómo va a cargar una mujer, hermano, tremendo cuerpo de un hombre con esa capacidad física? Gloria al Señor. ¿Cómo iba a poder esa mujer? No era otra cosa sino, hermano, el amor de una persona para con Dios en medio de la adversidad. Porque sus discípulos no querían acercarse, ¿no? Es más, cuando Jesús lo estaban crucificando, estaban de lejos, mirando todo. Y las únicas que estaban ahí, a los pies del Señor, era María Magdalena, María la Madre de Jesús y otras mujeres más, ahí, a los pies, hermano, ahí.
junto con él. Los demás discípulos no estaban. Pero María Magdalena demostró un amor por encima de la adversidad, por encima de los problemas, por encima de la persecución, por encima del peligro, incluso que pudo haberle causado ella si la encontraban ahí en el sepulcro. Acuérdense que no es el Señor, agárrenla. Y cuando la agarren, interróguenla para saber dónde están los discípulos. Bendito Cristo. Pero no pensó en eso, hermano. No pensó en la adversidad, no pensó en los problemas que podía tener. Ella, por el amor que sentía a Dios, a Jesús, se fue. Así pueda costarle la vida, igual se fue, hermano. A la voz del Señor. Amor sincero, un amor que soportó la adversidad, hermano. A la voz del Señor. ¿Cuántos amores de las personas, hermano? Como estábamos leyendo en el capítulo 12, de lo que estábamos leyendo, hermano, de Romanos, cuando ven la adversidad, uy, se quiebra. Cuando lo ven en los momentos difíciles, uy, no soporta. María soportó la adversidad. Soportó, hermano, el desazón de no ver al Señor. Y la pena de no encontrar al Señor donde ella pensaba encontrarlo. Y aún el peligro que le significaba estar ahí. Por el amor de ella, hermano, aguantó la adversidad. El amor tiene que soportar cualquier tipo de situación, hermano. La adversidad, los problemas, las circunstancias difíciles. El amor, cuando es de Dios y nace de Dios y tiene como origen Dios, soporta la adversidad. No tiene, hermano, cansancio, no tiene fecha de caducidad, como dijimos en un primer momento, porque no es fingido, no es superficial, no es, hermano, solamente porque uno se propone hacerlo, no, porque nace del corazón, como resultado de que Dios está en su vida. Por eso qué importante que el hombre tenga a Dios, la mujer tenga a Dios, porque cuando uno tiene a Dios, nunca va, hermano, a infringir daño a la otra persona. A la voz del Señor. Vimos la lealtad y el amor de Ruth para con Noemí. Vimos el perdón incondicional y el amor que tenía José para con sus hermanos. Y ahora el amor en medio de la adversidad, como lo que vimos de María Magdalena. Después el Señor, recompensando ese amor, luego el Señor, Jesús le dijo a María, volviéndose a ella, Jesús le dijo a María, le habló así. Y cuando le habló de esa manera, dice, volviéndose ella, le dijo Raboní, que traducido es maestro. Y cuando se iba a lanzar a abrazarlo por la emoción de verlo, dijo, no me toques porque todavía no subió el Padre. Y se pone a hablarle a María. Anda, habla a mis discípulos y dile, gloria sea el Señor, dile las buenas nuevas que has visto. Y ahí se pone a hablar con ella. Y le da algo especial que no había recibido nadie. Habla con él y se revela a la primera persona que Jesús se le revela, fue a María. A la mujer que aun encima de la adversidad se fue y estuvo ahí a los pies del Señor. Porque no midió el peligro, no midió las circunstancias, no midió los problemas. Se fue a buscar de Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor, hermano. Gloria a Cristo. Hebreos capítulo 12, gloria sea el Señor. Ahora sí terminamos, perdón, con esto ya terminamos. Hebreos capítulo 12. Alabado sea el Señor. Verso 6. Dios nos ama, hermano. Y Dios quiere que nosotros y cada uno de nosotros le conozcamos a Él en amor. Pero Dios como Padre también sabe, hermano, amar, pero también sabe disciplinar. Cuando nosotros tenemos cualquier tipo de situación, circunstancia, cuando abrazamos las cosas de Dios, Dios también nos corrige. No tomemos los problemas, las adversidades, las situaciones, enfermedades, frustraciones, problemas económicos que nosotros vemos que muchas veces pasa en nuestra vida, no lo tomemos como una, digámoslo así, como una circunstancia. Es que Dios de alguna manera quiere mostrarnos su amor y permite que nos pasen cosas para que nosotros podamos buscar de Él. Porque de otra manera no lo haríamos. Si todo nos fuera bien, si estuviéramos sanos, si estuviéramos con dinero, con estabilidad económica, con todas las cosas bien andando, como decimos, en viento en popa, no nos preocuparíamos de Dios. Pero Dios usa cada circunstancia en nuestra vida para que nosotros podamos mirarle a Él y podamos buscarle a Él. No es porque Dios sea malo, sino porque Dios ama a su creación. El verso 6 nos dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Cuando Dios ama,
Dios permite que nos pasen cosas para que nosotros nos podamos corregir, para que nosotros podamos volver a Él, para que nosotros podamos escuchar su voz, porque de otra manera no lo haríamos. Nada que nos pase, nos pasa porque simplemente es la casualidad o la circunstancia. Todo, dice la Biblia, que está bajo el conocimiento y el control de Dios. Dios hoy ha querido que usted esté aquí, para que escuche su palabra. Dios hoy ha querido que usted escuche lo que Dios quiere darle a usted. A la voz del Señor. ¿Por qué? Porque Dios le ama. Porque Dios quiere darle más cosas de lo que usted se imagina. Cosas que ni siquiera se imaginó. Dios quiere darle a usted. Porque San Juan capítulo 3, verso 16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, hablando del amor de Dios, que no dudó en dar a su Hijo, el unigénito, lo hace el Señor, para que todo aquel que en Él crea sea salvo. ¿Por qué? Porque nosotros merecíamos ser castigados por Dios. Pero así como estas personas actuaron en amor para con las personas que le rodeaban, producto del amor que sentían, Dios también quiere que nosotros sintamos ese amor para que nosotros también protejamos este corazón que es vulnerable ante las adversidades de este mundo y que es fácil de dañarse. Y que la única manera en la que se puede proteger es cuando se cobija en el amor de Dios. Cuando no es así, este amor y el sentimiento y el corazón que tenemos se daña, se corrompe, se destruye. Hermano, hasta se vuelve inmoral y sin ningún tipo de respeto por los demás. Nosotros reconocemos cuando uno tiene el amor de Dios en su corazón, cuando nosotros vemos que esa persona no busca el bien propio, sino busca siempre dar felicidad y darle a los demás la tranquilidad y la paz que ellos necesitan. El capítulo, como habíamos leído, el verso 9, el amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno, dar amor a los demás. Algo que es muy difícil, porque el corazón es la parte más difícil que el hombre tiene de entregar a Dios. El hombre le puede entregar muchas cosas, pero el corazón muchas veces lo tiene ahí. Como que no puedo, porque hay muchas cosas que el hombre quiere hacer y que cuando lo somete a Dios, no quiere aceptar la dirección de Dios. Y que empieza más bien la naturaleza de la persona a hacer lo que él quiere o lo que ella quiere. Pero no se da cuenta que cuando hace esas cosas daña, perturba, hiere a los demás. Pues aquí es muy importante que cuando uno, hermano, escucha la palabra, sepa reconocer de que sí, necesita el amor de Dios, porque todos necesitamos el amor de Dios. No solamente porque Dios nos quiere amar, sino porque Dios te quiere hacer a ti, hermano y hermana, amigo y hermano que nos escucha, amigo que nos escucha. Quiere hacerte a ti un instrumento de bendición para los demás. Porque este mundo está carente de amor. Hay mucha violencia, hay mucho insulto, hay mucha gritería, hay mucho mal ejemplo de padres a hijos, hay mucho mal ejemplo en las calles, donde la gente se insulta, se grita, se ofende, producto de todo el daño que tiene en el alma. Pero Dios quiere limpiar todo ese daño y cambiarlo por amor, quitarte la amargura, ponerte paz, ponerte tranquilidad, poner sosiego en tu alma. Está en nosotros aceptarlo, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Ser una fuente que brota constantemente amargura, dolor y resentimiento? ¿O ser más bien una fuente que irradie el amor de Dios para con todos los demás? Es mejor, hermano, lo último, lo segundo, es mejor. Porque al final va a bendecir nuestras vidas y va a bendecir la vida de los demás. El corazón del hombre y de la mujer no fue creado para dañar, no fue creado para despedir amargura, sino por el contrario, almacenar el amor de Dios en su vida. Alabados del Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Ahí en su lugar, inclinen su rostro. Vamos a orar todos juntos. Gloria al Señor. Y vamos a hablar con Dios. Vamos a pedirle a Dios. Nosotros como personas somos imperfectos, nadie es perfecto. Todos tenemos deficiencias. Eso no quiere decir que seamos malos. Todos tenemos faltas, todos tenemos fallas, tenemos errores. Cometemos muchas veces faltas, le faltamos a los demás. Y eso no quiere decir que seamos malos. Pero sí nos habla de que hay una mala condición en nuestro corazón que necesita ser mejorada por Dios. Dios quiere mejorar eso. Dios no quiere que nosotros seamos instrumentos de dolor y amargura, que vayamos caminando por el mundo, dañando corazones, perturbando paz,
o incluso haciendo que las demás personas se sientan mal con nosotros, seamos indeseables y que muchas veces terminemos quedándonos solos. Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere, por el contrario, es que cada vez que una persona comparta con alguien, haya siempre el sentimiento de comunión, de amor y de afecto, que es el fruto de tener a Dios en el corazón. Eso es lo que afuera no hay. Por eso es que hay tanto egoísmo, tanta maldad, tanta hipocresía, tanta falsedad en las personas y tanta conveniencia personal sin importarle el dolor de los demás. Si se dañan los hijos, si se daña la esposa, si se daña el esposo, si se daña a papá, a mamá, a los familiares, no importa. No les importa. ¿Por qué? Porque la persona en su corazón simplemente no quiere albergar a Dios. Y como no quiere albergar a Dios, ¿qué tiene? Su naturaleza. Y su naturaleza lo que va a hacer siempre va a estar inclinada a hacer lo malo. Por eso dice aquí, aborrecer lo malo y hacer lo bueno. Aborrezca lo malo, mi hermano. Mi hermana, aborrezca hacer lo malo. Dele su corazón a Dios. Aquello que usted sabe que está mal en su vida, en su corazón, en su matrimonio, en su comunión con sus padres, con sus hermanos, entre esposos, déselo al Señor y deje que Dios haga la obra en su corazón. Si usted quiere que Dios haga la obra en su corazón porque entiende que hay cosas que están mal en su vida y que son muchas veces raíces de amargura, porque una persona no es malo, no se comporta mal con alguien simplemente de la nada. A veces uno da lo que ha recibido. Y muchas veces en la vida uno ha recibido dolor toda su vida. Desprecio, rechazo, malas palabras, malas intenciones, groserías, maldades, indiferencia. Y uno muchas veces da lo que ha recibido. Y en los momentos duros ahí se conoce lo que uno en verdad tiene adentro en el corazón. Por eso es que si uno se da cuenta que uno está haciendo cosas que no están bien y que dañan la estabilidad y la comunión entre las personas que nos rodean, hay que hacer algo urgente para que eso cambie. Dígale al Señor, Señor, ahí en su corazón dígale, con toda sinceridad, hable con Dios y diga, Señor, yo me doy cuenta que estoy haciendo cosas que no están bien. Me estoy expresando de maneras que no son correctas. Estoy hiriendo a los demás. Y no pienso en los demás, sino que pienso en mí. Y hago las cosas como a mí me agradan. Cuando muchas veces no me doy cuenta que estoy dañando otros corazones. Dígale al Señor en su corazón, Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Lávame, Señor. Y quita de mi corazón toda mal sensación de poder hacer lo malo, todo mal sentimiento. Ayúdame, Señor, a poder limpiar mi corazón de toda agresión, toda agresividad, toda maldad que he recibido en este mundo, que ha sido malo conmigo desde mi juventud y que ahora, Señor, estoy haciendo todo lo contrario a lo que debería hacer. Yo quiero, Señor, ponerme en tus manos. Quiero que tú me ayudes, porque yo no quiero ser una persona que viva en la amargura y en el dolor de mi pasado y que ahora estoy volviéndolo y trayéndolo a mi presente, Señor. Yo quiero ser solidario, quiero ser una persona que irradie paz, que irradie amor, para bendición de los que me rodean, Señor, para bendición de las personas que están cerca de mí y para poderme sentir en paz contigo. En el nombre de Jesús, dígale al Señor, en el nombre de Jesús, perdóname, Señor, si he actuado mal, si he hecho las cosas mal, si no he actuado como debería ser, Señor, perdóname. Dame, Señor, de tu sabiduría. Quita, Señor amado, toda amargura en mi corazón, todo dolor, todo recuerdo malo del pasado que me está dañando y que me está haciendo hacer lo malo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén y amén.